Hola a todos, soy Marco Castelli y bienvenidos a un nuevo video del Lumion Pro 9.02. Vamos a comenzar con un archivo limpio. Vamos a venir acá a comenzar y vamos a abrir un archivo de estos limpios que tiene el cielo y el terreno, ¿sí? Vamos a hacer un clic encima y vamos a esperar que cargue. Lo que vamos a ver hoy es todo lo que es basado en la configuración propia del terreno, ¿sí? Así que vamos a pasar a la opción de paisaje, ¿sí? Esta opción que es de paisaje. Y una vez que pasamos a opción de paisaje, si se fijan, aparece un círculo de color amarillo. Este círculo es el que influye, ¿sí? Influye en la modificación del terreno. Nosotros podemos controlar el círculo, el tamaño del pincel. Esto vendría a ser un pincel, porque vamos a pintar sobre el terreno y modificar el terreno mientras que pintamos con esto. O sea, hacerlo más grande o más pequeño el pincel, ¿sí? Esto por un lado. Después tenemos la fuerza con la que el pincel afecta nuestro terreno, ¿sí? Yo me voy a ir un poco hacia arriba a propósito para que se vea un poco mejor, ¿sí? Entonces tenemos, esto es la fuerza. Fíjense que si yo le bajo la fuerza, y ahora acá estoy pintando, elevando el terreno. Esto es elevar el terreno. Yo me pongo a elevar el terreno se eleva entonces de a poco, ¿sí? Pero si yo aumento la fuerza, si yo la hago notoriamente más grande, fíjense cómo el terreno entonces aumenta de forma, ¿sí? Exponencial. Vamos a deshacer, ¿sí? Así que yo lo que les recomiendo es que siempre que activen este tipo de elementos lo hagan con poca fuerza, o sea, lo hagan con muy poca intensidad y lo vayan haciendo diferentes tipos de clic y que de a poco vayan llevando la superficie, la vayan levantando o la vayan disminuyendo. Otra cosa que les digo en mi propia experiencia, o sea, yo creo que lo dije ya en otro video, muchas veces cuando ustedes arrancan un proyecto, les conviene arrancar con un proyecto que si ustedes requieren montañas, ya tengan montañas, no tengan que ponerse a modelar sus propias montañas, o en todo caso, arrancan con un proyecto que ya tiene montañas y si quieren lo modifican un poco, lo varían un poco, lo limpian, eliminan todo lo que no les interesa, se quedan con básicamente con el proyecto y lo modifican un poco si quieren, pero no es, a mi forma de ver, es una locura empezar un proyecto de cero donde yo le voy a hacer completamente todas las montañas al proyecto. A mi forma de ver, esto no quita que ustedes lo puedan hacer. Después, para lo que se suele usar el 90% de las veces, esto que yo estoy haciendo ahora es, por ejemplo, cuando ustedes tienen una casa con diferentes niveles y el piso, acá, el piso que viene de Lumion está todo a nivel cero. Así que en algún lugar ustedes quizás necesiten levantar el piso de Lumion, ¿sí? O sea, darle un poco de pendiente, levantar un poco para que llegue a su modelado. Y en otros lugares, quizás como en la pileta, como yo mostré en un video anterior, necesiten hundirlo para que se pueda ver realmente la pileta como corresponde. Eso es lo que normalmente más van a usar de estas funciones. Ahora voy a seguir mostrando estas funciones. Ya dije, esta es para levantarlo. Esta es para bajarlo, ¿sí? Esta lo que hace, si yo hago clic y mantengo apretado, lo que hace es hundir, ¿sí? Hundir el piso o bajar algo que hayamos levantado. Esto lo que hace es aplanar, o sea, si yo lo coloco, empiezo a hacer clic encima, ¿sí? Y lo empiezo a mover, lo que hace es tratar de aplanar la superficie, ¿sí? Trata de hacerla lo más plana posible. Esta opción lo que hace es crear picos o irregularidades, ¿sí? En el terreno. Si yo subo el valor, por ahí va a ser más notorio, ¿sí? ¿Ven? Lo que hace es como que genera como picos, como irregularidades. Si las quiero aplanar un poco, las puedo aplanar, ¿sí? Con esta herramienta las puedo bajar un poco para que no sean tan bruscas, ¿sí? Las puedo aplanar, ¿sí? Entonces, esto crea fluctuar, crea estas irregularidades. Y este es suavizar. Este todavía suaviza más todavía esto que yo acabo de hacer así. Acá, si yo lo paso, es como que cada vez lo va suavizando más, lo hace menos notorio o menos brusco el cambio. Tenemos una opción aquí, esta opción que está aquí, que directamente lo vuelve a dejar plano. Cuando ustedes hacen clic en esta opción de plano, tengan en cuenta que si ustedes están trabajando en algún mapa que está lleno de montañas y ustedes están trabajando en esta parte y ahí atrás está llena de montañas, cuando ustedes hagan plano, deja todo plano. No es que deja plano nada más que la parte que ustedes modificaron, deja todo el mapa plano. Así que ténganlo en cuenta. Hacemos plano y queda otra vez como viene por defecto, ¿sí? Esto es súper importante. Supónganse que ustedes, si hicieron un mapa, lo modelaron todo, el mapa les quedó increíble, ustedes pueden salvarlo. Con esta opción,
guardar mapa, ustedes hacen un clic encima, se les abre la opción de ponerle un nombre y eligen dónde lo quieren guardar y lo guardan. Si alguna vez lo quieren reimportar, se vienen aquí, ¿sí?, a cargar mapa y cargan el mapa del paisaje. O por ejemplo, si agarran uno de estos proyectos, ¿sí?, si agarran, qué sé yo, un proyecto de estos que ya tiene montañas, o de este que ya tiene montañas, lo limpian todo, eliminan la casa, eliminan lo que tienen que eliminar, se quedan propiamente con las montañas, los arbolitos y lo guardan, ¿sí? Bien, vamos a venir a seguir trabajando para seguir estudiando entonces lo que podemos hacer con estos ítems. ¿Qué otras cosas podemos hacer acá? Nosotros acá podemos generar agua. Por ejemplo, si yo genero una superficie, hago un agujero, ¿sí? Yo hago un agujero y quiero colocarle agua a esta superficie, yo puedo tranquilamente venir ahora y venir a esta opción de agua, ¿sí?, estar en el modo de situar objeto, hacer un clic, desplazar un plano de agua, esto es un plano de agua, y soltar, ¿sí? Una vez que esto está así, me puedo venir, fíjense que ya paso a mover objeto, me puedo venir a estos indicadores y meterlo adentro del agujero que acabo de crear, ¿sí?, para colocar entonces mi plano de agua y que esto se vea de la forma que lo están viendo. Si tengo que ampliarlo o achicarlo, puedo tirar de estas esquinas, ¿sí?, estas esquinas, y lo puedo hacer más grande o más chico según necesite. Si necesito cubrir, si me quedó mal y necesito cubrir el plano de agua, bueno, lo puedo cubrir. Otra vez, si necesito moverlo o bajarlo, lo puedo bajar, ¿sí?, como lo están viendo ahí. Voy a orbitar para que ustedes vean que acá le falta un pedazo, ¿sí? Entonces puedo venir acá y tirar, ¿sí?, tirar para cubrirlo y luego bajarlo. Bien. Eso es lo que podemos hacer con el plano de agua. Si lo quiero eliminar, ¿sí?, vengo aquí y lo elimino. Si quiero modificar cómo se ve, entonces entro adentro de este espacio y tengo varias opciones de ver el agua entonces de forma diferente, más clara, ¿sí?, diferentes tipos de agua, ¿sí?, que puedo colocarle. Esto va ya otra vez en gustos y depende del paisaje, el agua que ustedes van a colocar, ¿sí? Esto con respecto a agua. Después tenemos la opción de océano. Océano acá, este terreno tiene todo el mismo nivel, así que si yo lo pongo el océano, posiblemente veamos que todo se tapa de océano. Cuando lo ponen, lo tienen que activar. Ponerlo nada más no va a hacer que aparezca el océano, lo tienen que activar. Si ustedes lo activan, entonces tienen todo cubierto de océano. Si ustedes tienen un mapa que tiene diferentes alturas, va a haber partes donde habrá terreno y partes donde habrá océano. Si yo quiero acá, por ejemplo, generar como si fuera una isla, yo puedo subir, ¿sí?, puedo subir, puedo pasar a la opción de terreno nuevamente, puedo venir a elevar terreno, puedo agarrar y elegir un pincel bastante más grande, ¿sí?, por ahí darle un poco más de fuerza y empezar a generar entonces lo que podría llegar a ser una isla, ¿sí?, dentro de este mar, ¿sí?, océano. Después, si yo estoy en océano y quiero configurar el océano, ¿sí?, ustedes pueden venir a tratar de configurar el océano. Entonces, tienen la intensidad de las olas, desde acá pueden modificar si quieren oleaje o no quieren oleaje, lo quieren con más o menos olas. La velocidad del viento, ¿sí?, fíjense, entonces modificando la velocidad del viento, cómo cambia el océano. La altura del océano, esto conviene tocarlo con Shift porque es un valor que se modifica muy rápido, en uno. Bien, entonces la altura del océano, otra vez, les conviene tocarlo con Shift, apretan Shift y lo cambian de a poquito, ahí lo estoy subiendo y ahí lo estoy bajando, ¿sí?, la altura que quieren que tenga el océano, ¿sí? El color, tienen el color predefinido, lo pueden cambiar de acá, pueden poner color 1 o color 2, ¿sí? Son los que tienen predefinidos, pero lo pueden cambiar sin ningún problema, pueden poner el color que ustedes quieran y pueden hacerlo desde acá más fuerte o menos, ¿sí? Pueden ir modificando, fíjense cómo se va modificando el color, ¿sí? Entonces lo pueden ir cambiando si necesitan de acá. La dirección del viento para que cambie el efecto de cómo se mueve el mar, también lo pueden cambiar de este lado. Ahí lo estoy tirando hacia la costa, por ejemplo. Fíjense que ahora el viento corre así, ¿sí?, está yendo hacia la costa. Esto es básicamente entonces lo que respecta al océano, ¿sí? Si lo quieren deshabilitar, simplemente lo apagan y ya no tenemos el océano colocado en nuestro escenario. La opción que les voy a mostrar ahora, la que sigue, es esta de pintar. Pero antes de pintar les voy a mostrar esta opción, que es la opción de paisaje. Si ustedes se fijan, el paisaje en este momento, si yo me acerco al paisaje, no está en 3 dimensiones. Es simplemente una textura. Si yo habilito la opción de
césped, así como habilitaba la del océano, el paisaje sí se hace tridimensional. Acá tenemos el tamaño de la hierba, que ustedes lo pueden modificar, hacerlo más grande o más chico, ¿sí? Tenemos entonces la altura de la hierba, fíjense cómo crece el césped, ¿sí? Tenemos, si queremos hierba salvaje, esto le va como mixeando lugares donde hay césped y donde no hay césped o el césped tiene otra altura, ¿sí? Y acá tenemos otras opciones, que es que si nosotros queremos ponerle al césped irregularidades, por ejemplo, otro tipo de yuyos o plantitas en este césped. Si nosotros hacemos clic acá, por ejemplo, podemos cargar, tenemos todas estas bibliotecas de cosas que podemos cargar. Supónganse que yo quiero agregarle estas piedras. Entonces le pongo esta piedra y fíjense cómo esta piedra empieza a aparecer entonces por todos lados. Desde acá podemos extenderlas, o sea, modificar, ¿sí?, cómo se colocan en el terreno. Podemos escalarlas si queremos que el tamaño sea más grande o más pequeño, si sea más notorio o no. Y podemos decirle que cómo queremos regular el tamaño aleatorio, ¿sí? Si queremos que sea más aleatorio o menos aleatorio el tamaño a la hora de que se ubiquen estas piedras en nuestro terreno. Y de esta forma controlar un poco cómo se ve nuestra escena. Queremos cambiar alguna plantita, cargar algún yuyo, podemos venir y cargar, no sé, un yuyo. Y lo mismo, fíjense cómo aparece ahí. Y ustedes de acá lo pueden extender, ¿sí?, lo pueden escalar, ¿sí? Y esto es lo mismo para cada uno de estos. Ustedes tienen que ir probando y colocándole todo lo que quieran. En realidad, en la vida real, si ustedes miran cualquier césped, está lleno de todas estas plantitas, está lleno de todas estas plantas. Mi consejo es que las pongan lo más chiquitas posibles, ¿sí? O sea, que las pongan pequeñas estas plantas, porque normalmente, a pesar de que están por todos lados, la variante que se suele ver es la siguiente. En un césped que está descuidado, o sea que el pasto no está cortado, el césped normalmente está muy desparejo y muy alto, y estas plantas pueden llegar a tener un volumen importante o tener un tamaño importante. Pero en la mayoría de los césped de las propiedades donde se corta el pasto o donde el pasto está medianamente cuidado, a pesar de que puede haber variaciones en el pasto, que el pasto puede estar más chico o más grande en alguna que otra parte, normalmente estas plantas son pequeñas, ¿sí? Porque normalmente cuando cortan el pasto las cortan y vuelven a crecer y normalmente son pequeñas. Donde se suelen ver algunas plantas o pastos más largos es en los lugares donde las máquinas de cortar el pasto no llegan. Entonces, por ejemplo, alrededor de una piedra, alrededor de un muro, alrededor de un árbol, ahí se ven entonces plantas más grandes o más largas, o donde digamos, la máquina de cortar no llegó. Y normalmente esos lugares, para hacerlos ver reales, no los van a, digamos, configurar tocando esta configuración de césped, sino básicamente colocando hierbas, ¿sí? En el modo de colocar objetos. Ustedes van a venir al modo de colocar objetos, van a ir a buscar el tema de la naturaleza, ¿sí? Van a venir a situar algún tipo de objetos de la librería y se van a buscar, qué sé yo, algún pastito, alguna hierba. Entonces van a buscar que tengan algún yuyo o algo para colocar, supónganse algunos pastitos de estos, y van a venir a colocar de este tipo de pastitos, ¿sí?, cerca, ¿sí?, o alrededor, por ejemplo, de las piedras. Y le van a cambiar, qué sé yo, el tamaño, ¿sí? Le van a cambiar el tamaño para que sean más chicos, ¿sí? Y quizás ponen no uno, sino que ponen varios de estos, ¿sí? Alrededor de las piedras o de las zonas donde la máquina de cortar el pasto no llegaría, ¿sí? Esto es lo que normalmente van a hacer para que la escena se vea más real, ¿sí? Otra vez, no lo van a modificar colocando acá diferentes yuyos, ¿sí? Entonces mi recomendación es más o menos de la altura del pasto, más o menos la altura de todas estas plantitas. Alguna que otra la pueden dejar un poquito más grande, por ejemplo las que tienen flores, que pueden hacer que una flor salga un poquito más hacia afuera, ¿sí? Como acá que se ve, que salen un poquito más hacia afuera. Pero después la mayoría les conviene más bien que sean chiquitas. Esa es la recomendación que les doy. Bien, y de esta forma habilitan o deshabilitan el césped. Esto también come recursos de máquina, y si ustedes habilitaron esto y tienen una placa de video buena, que seguramente tiene que ser así porque si no, no les corre el Lumion 9, van a empezar a escuchar otra vez los ventiladores, cómo empiezan a trabajar, ¿sí? Los ventiladores de la máquina, de la placa, se van a activar porque esto requiere procesador de máquina. Así que una vez que ustedes lo configuran, una de las cosas que pueden hacer si quieren es apagarlo, ¿sí? Lo apagan, ¿sí?
o lo dejan para lo último esto, ¿sí? Fíjense que cuando yo lo vuelvo a encender vuelve a aparecer con la configuración que tenía. Así que no es que van a perder nada. Lo que están haciendo es apagarlo para que su máquina trabaje mucho más tranquila. Y cuando lo necesiten lo vuelven a prender o, como dije, lo hacen al final esto, ¿sí? Bien. Pasemos a otro punto que ahora vendría a ser el punto de pintar. El punto de pintar es un punto muy interesante donde ustedes tienen estas cuatro cajas que les permiten a ustedes pintar el terreno, ¿sí? O sea, de alguna forma determinar qué materiales tiene el terreno en ciertos lugares. Otra vez, tenemos dos cuadros. Uno tiene que ver con el tamaño del pincel, ¿sí? Este primero tiene que ver con el tamaño del pincel. Este segundo tiene que ver con la intensidad o la fuerza del pincel con la cual ustedes van a pintar. Y este tiene que ver con la escala de la textura, el tamaño de la textura con la que ustedes están pintando, ¿sí? El primer icono, este primero, hace referencia al césped, al tipo de césped que ustedes tienen en este momento. Si yo modifico este tipo de césped, yo elijo este que está ahora, ¿no? Yo supónganse que lo cambio por este, ¿sí? Fíjense que me cambia el césped de Lumion. Así que tengan en cuenta que este césped tiene que ver con el césped que viene configurado en Lumion, ¿sí? Por defecto, ¿sí? Cambiando de acá, ustedes cambian el tipo de césped. Esto por un lado, que tienen que tenerlo claro. Después, este ítem, este y este son para que nosotros, por ejemplo, pintemos sobre este césped con algún tipo de material diferente. Por ejemplo, tiene configurado este material de piedra ahora, ¿sí? O sea, lo que tenemos configurado es este material de piedra. Fíjense que tenemos un círculo ahí que está gigantesco. Yo lo voy a hacer más chico, ¿sí? Vamos a hacerlo más chico y le vamos a cambiarle la fuerza. Me voy a alejar un poco y voy a hacer clic, ¿sí? Voy a empezar a hacer clic, varios clics seguidos, ¿sí? Para empezar a cambiar el material. Fíjense que como la fuerza está puesta en poca, lo va cambiando muy de a poquito el material. Si yo le pongo la fuerza mucho más intensa, cuando yo haga un clic, ¿sí? o clic y mantenga sostenido, fíjense cómo va cambiando, ¿sí? El tamaño. Yo lo tengo apretado y voy moviendo el mouse. Lo tengo apretado y voy moviendo el mouse, cómo cambia la intensidad del efecto, ¿sí? Si ustedes quieren volver a venir a pintar, pueden hacer clic acá y volver a pintar con césped, en donde se equivocaron, o si es mucho el efecto o lo que fuera, pueden venir a volver a pintar con césped. Si ustedes quieren venir a otro de estos box y quieren cambiarle el material, pueden hacer clic acá y cambiar el material. Supónganse que por este y empezar a pintar entonces con este. Vamos a cambiar a la piedra y vamos a empezar a pintar entonces con este, ¿sí? Como tienen ahí. Cambio a pasto, supónganse, y empiezo a hacer ese tipo de cosas o manchas, ¿sí? Y puedo empezar a jugar entonces con todos estos pinceles. Esto requiere práctica, requiere prueba y error. No tienen problema, porque en cualquier momento pueden volver a poner todo verde, en cualquier momento le pueden volver a poner la tierra, en cualquier momento pueden hacer lo que quieran y hasta que les quede bien y hasta que les gusta lo que vean. Una vez que ustedes logran su cometido, ¿sí? Que logran su cometido, terminaron y pueden seguir con su escena o modelando lo que quieran. Si la textura que aparece, si ustedes están pintando con esta textura y esta textura les parece que se ve muy grande y la quieren cambiar, recuerden que la cambian de acá. Acá cambian la escala, la hacen más chiquita o la hacen más grande, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo el pasto, lo mismo cualquier cosa. Si yo estoy con la piedra, ¿sí? Estoy pintando con piedra acá y digo, no, la piedra es muy grande, la hago más chiquita o la hago más grande, ¿sí? Eso lo modifican sin ningún problema. Supónganse que no les gusta nada de lo que trae Lumion, que ustedes quieren agarrar y decir, bueno, yo quiero pintar con otro pasto, no me gusta esta piedra, quiero elegir otro pasto. Pueden venir a hacer clic acá encima, personalización estándar, hacen un clic encima, se les abre la ventana, van a buscar ustedes el césped que ustedes quieran, supónganse que yo quiero este, lo elijo, ¿sí? Elijo este césped. Me deja, si tuviera una normal, me deja cargar la normal de este césped, pero si no la tengo, la va a generar el programa, ¿sí? Entonces, acepto esta textura o la modifico, elijo la que quiero, ¿sí? Cierro y yo tengo ahora esta textura cargada de césped. Entonces yo puedo venir ahora y empezar a pintar con mi textura nueva sobre el césped, ¿sí? Mi textura. Quiero cargar otro césped, me vengo acá y digo, bueno, esto, ¿sí? Cierro y ahora estoy entonces con este otro,
Desde este cuadro podemos alternar el tipo de paisaje. Fíjense que tenemos diferentes tipos de paisaje. Y según el paisaje que estamos creando, según el tipo de paisaje que tenemos definido, es cómo se va a generar o cómo se van a generar los materiales en base a la modificación que nosotros hagamos en el terreno. Por ejemplo, nosotros tenemos este tipo de paisaje y fíjense que tiene este tipo de piedra, ¿sí? Y este tipo de materiales. Entonces, si nosotros empezamos a modificar este paisaje, si nosotros lo modificamos el paisaje y lo hacemos más elevado, por ejemplo, vamos a empezar a ver un tipo de paisaje y un tipo de piedra, ¿no? Pero si yo cambio y me vengo a la opción de pintar y vengo y cambio a este paisaje, veo otro tipo de piedra, ¿sí? Es otro tipo de paisaje el que yo elegí. Y si cambio a este, es otro, ¿sí? Entonces, en base al tipo de terreno o paisaje que yo elija, será entonces el tema o el resultado que tengo acá de cómo luce o cómo se ve en general este paisaje. Esto lo tienen que ir investigando ustedes y ver cuál luce mejor o cuál se ve mejor. Otra cosa que pueden hacer desde acá es cambiar o editar el tipo de piedra. Fíjense que nosotros podemos venir acá y cambiar el tipo de piedra que estamos viendo. Si yo quiero que la piedra sea roja, la cambio de acá. Aunque tenga este paisaje, puedo decir que quiero que la piedra, por ejemplo, sea roja, ¿no? Como se está viendo acá, ¿sí? Por más que yo tenga este paisaje. Y yo puedo acá alternar si quiero roca o no. Yo puedo decir que quiero ver roca cuando elevo el paisaje o puedo decir no, no quiero ver la roca, ¿sí? Esto es lo que tengo con este botón. Acá tenemos también el botón deshacer, pero tengan en cuenta que el botón deshacer trabaja una cierta cantidad de veces, o sea que no es mucho lo que pueden deshacer. Así que tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? El tema de la única opción que nos quedó acá sin mirar es el tema de OpenStreetMap. OpenStreetMap es un tema aparte que lo que tiene que ver es que nos permite elegir, como si fuera en Google Maps, nos permite elegir una región y en base a esa región descargarnos, ¿sí? Lumion se descarga automáticamente esa región, si está construida para poder ser descargada, se descarga esa región dentro de nuestro Lumion y lo que hace es ponernos la ubicación geográfica tal cual está, por ejemplo, en OpenStreetMap, nos pone las calles, nos pone incluso los edificios, si es que los edificios están modelados tridimensionalmente, aunque sea a nivel volumen, o sea, nos deja ver su volumetría y nos deja, por ejemplo, editar o seleccionar un sector o un edificio, por ejemplo, y eliminarlo, por decirlo de alguna forma, o sea, borrarlo o dejar de verlo dentro de esa volumetría y de esa ciudad que nos acabamos de descargar, para que nosotros podamos colocar nuestro modelo como corresponde y ubicarlo como corresponde dentro de ese volumen. Yo seguramente les voy a dejar en la lista de reproducción, ¿sí? Voy a generar una lista de reproducción con este curso de Lumion, donde les voy a dejar, ¿sí?, el video en español que explica cómo utilizar OpenStreetMap, ¿sí?, para que quede completo y ustedes vean todo el funcionamiento que tiene entonces este apartado de paisaje, ¿ok? Ahora sí, los voy a dejar. Como siempre, les pido que si les gustó, si les pareció interesante lo que les expliqué, por favor me dejen un like o un me gustó, se suscriban a mi canal de YouTube, se suscriban a mi página web y compartan esta información con sus amigos o colegas de trabajo. Gracias, los veo en el próximo video.